¿Se puede ver la pantalla completa, Carlos? Sí, sí, se ve. Ok, pues hoy vamos a concluir con el tema de herramientas básicas para la calidad y seguridad en la atención y lo vamos a hacer con el tema de notificación de eventos adversos y explicar un poquito cómo funciona la atención de un evento adverso. Bueno, lo primero es, ¿qué características debe de tener un sistema efectivo de notificación de incidentes o eventos adversos? Lo primero es, ¿qué es un sistema de notificación de incidentes? Bueno, es el sistema que permite, número uno, clasificar, medir, notificar y prevenir los eventos adversos, estableciendo una base de pruebas científicas exhaustivas sobre la epidemiología de los eventos e identificar las prácticas idóneas o más adecuadas. Además, busca promover las expectativas de seguridad y desarrollar normas o estándares para el buen desempeño de los servicios de salud. Aplicar mecanismos para el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad y aplicar marcos regulatorios de prevención, vigilancia y notificación de los eventos que suceden, los eventos adversos, además de facilitar el intercambio de información entre países o instituciones. Eso es lo que se pretende al implementar un sistema de notificación de incidentes de seguridad en cualquier institución de salud. ¿Cuáles son las características que debe de tener un sistema efectivo de notificación de incidentes? Primero necesita ser un sistema esencialmente no punitivo, es decir, el objetivo no es castigar la falla o el error humano. Y justo esa debe de ser su finalidad. Debe de ser además justo, perdón, en su finalidad. Debe de contar con un procedimiento que sea voluntario, anónimo y confidencial. Permite la recolección y el análisis a nivel local de las relaciones de los eventos no deseables y la síntesis a nivel regional o nacional con el objetivo de mejorar la seguridad de los pacientes. Debe de facilitar la participación de los participantes y sus próximos. Promueve la investigación sobre la seguridad de los pacientes. Debe de producir informes regulares sobre las medidas adoptadas a nivel nacional para mejorar la seguridad de los pacientes. Debe de garantizar la protección jurídica de los profesionales de la salud. Debe de asegurar que los pacientes que han sufrido perjuicios como consecuencia de un incidente obtengan una indemnización económica y debe de asegurar que los incidentes notificados sean estudiados a nivel local a través del método de análisis de causa raíz. Esos deberían de ser las características de un sistema de notificación de incidentes. Obviamente igual y no vamos a poder tener todas esas características cuando empezamos a implementarlo. Por ejemplo, a lo mejor no vamos a estar conectados a una red nacional de notificación de incidentes, pero deberíamos de tener al menos algo a nivel unidad, ya ni siquiera a nivel local. Y deberíamos, sobre todo la última, de cuidar mucho, asegurar que todos los incidentes que sean notificados tengan un análisis de la causa raíz, qué lo está provocando. Y los dos primeros son fundamentales, no punitivo y justo. O sea, no se trata de castigar a quien comete un error al estar brindando la atención. Y el segundo debe ser un procedimiento voluntario, pero hay que promoverlo para que la gente pierda el temor a notificar. Debe de ser anónimo y debe de ser confidencial. El Consejo de Salubridad General nos dice, a través de un estándar, que el sistema organizacional de calidad y seguridad del paciente incluye un proceso definido para la identificación y análisis de eventos adversos, eventos centinela y cuasi fallas. Debe de tener un proceso definido. Cada organización, cada unidad debe de establecer y difundir de acuerdo a su contexto
sus propias descripciones, es decir, sus definiciones de los tipos de eventos que se deben notificar con la finalidad de facilitar la identificación de estos eventos por parte del personal operativo involucrado en los procesos de atención. Es decir, tener la definición operativa de cada tipo de evento a notificar. Y bueno, tradicionalmente hay tres tipos de eventos y más o menos, palabras más, palabras menos, se definen de la siguiente forma. La cuasi falla es un incidente que no alcanza al paciente, es un error, sí, pero no tiene un impacto en la salud del paciente. Es casi un evento adverso, pero no llegó a ser un evento adverso. Eso no significa que no esté presente un error o una falla en el proceso. Por lo tanto, sería ideal identificarlos de manera oportuna y analizarlas para evitar que se conviertan en un futuro en eventos adversos. Luego tenemos como tal el evento adverso, que es un incidente que sí alcanza al paciente y puede o no causar daño, pero este es reversible o temporal. Luego tenemos el evento centinela. Es un incidente que alcanza al paciente, le ocasiona un daño y este daño es irreparable o irreversible. Y son los que tenemos que cuidar con mucho más énfasis para evitar que se presente. La operación, cualquier tipo de unidad en su operación, en sus procesos de atención, no están exentos los procesos de tener fallas o que la gente que participa en la ejecución de las actividades cometan errores que puedan propiciar una cuasi falla, un evento adverso o un centinela. De ahí que tenemos que identificar riesgos. Los riesgos son potenciales eventos y lo que queremos es evitar que estos se vuelvan realidad. En los estándares, en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, hay un estándar que nos dice que el sistema organizacional de calidad y seguridad del paciente de la unidad debe incluir un proceso definido para la identificación y análisis de los eventos adversos, centinela y cuasifallas. Y de manera más específica nos dice que la notificación y análisis de eventos adversos, centinela y cuasifallas necesitan estar incluidos, segundo para darle acceso a Israel, necesitan estar incluidos al menos de manera, ¿cómo se puede decir? Narrativa en un contexto, deben de estar en el plan de calidad y seguridad del paciente, debemos de indicar cómo es que funciona, cómo se va a implementar el sistema de notificación y análisis de eventos adversos. Además, debemos de tener un sistema de notificación que al menos incluya lo siguiente: las definiciones operativas, es decir, qué es un evento adverso o va a ser considerado un evento adverso, un centinela y una cuasi falla en la unidad. O sea, cada unidad puede definir sus eventos adversos, centinela y cuasifalla, para que el personal, de acuerdo a su contexto, los identifique con mayor facilidad. Debe de contar con un mecanismo para su notificación, un proceso definido para el análisis de causa raíz, para eventos centinela, así como el análisis de patrones y tendencias para eventos adversos y cuasifallas. La consideración de la segunda víctima, que vamos a ver más adelante qué significa. La gestión de la confidencialidad y la confidencialidad de la información, la toma de decisiones correspondientes para la mejora del sistema, evitar que se presenten errores o eventos adversos, ese es el objetivo de un sistema de notificación de incidentes. La retroalimentación periódica a los directivos, a los responsables de área y al personal involucrado, al personal operativo. Y por último, el diseño y la implementación se debe basar en el acuerdo que declara la obligatoriedad de la implementación de las acciones esenciales de seguridad del paciente en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, que es el acuerdo del Consejo de Salubridad General número 60, publicado el 6 de marzo del 2017. El sistema debe incluir, como habíamos comentado, las definiciones operativas, un mecanismo para su notificación, un proceso definido para el análisis de causa raíz,
la consideración de la segunda víctima, la gestión de la confidencialidad y la confidencialidad de la información, y la toma de decisiones correspondientes para la mejora del sistema, así como la retroalimentación periódica. Ahora, ¿cuáles son las definiciones conceptuales? Ya habíamos visto, cuasi falla, evento adverso, evento centinela. El primero no alcanza al paciente, el evento adverso alcanza al paciente y puede causar daño, pero este es reversible, y el evento centinela es el que alcanza al paciente y le ocasiona un daño, y este es irreparable o irreversible. Ejemplos de evento centinela: muerte imprevista, no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente. ¿Qué significa? Que el proceso de atención causó la muerte del paciente, porque no está relacionada con su enfermedad o algún problema subyacente de la misma. Pérdida permanente de una función no relacionada con el curso de su enfermedad o con el problema subyacente del paciente. Cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o al paciente equivocado. Muerte materna. Transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre, hemocomponentes o trasplante de órganos o tejidos. El suicidio también es considerado un evento centinela. La violación, el maltrato u homicidio de cualquier paciente. Además, el daño permanente motriz por punción eh, durante la administración de la anestesia, la lesión permanente a órgano adyacente durante una cirugía por mala técnica quirúrgica, la realización de una cirugía en sitio anatómico incorrecto, la realización de cirugía a un paciente equivocado. El evento adverso son algunos ejemplos de ello: todas las reacciones adversas relacionadas a las transfusiones, toda discrepancia importante entre los diagnósticos pre y posoperatorios, todas las reacciones adversas relacionadas a la sedación o anestesia, todas las infecciones relacionadas a la atención médica, las IAS, infecciones asociadas a la atención, todas son eventos adversos y todas deberían de ser analizadas para identificar qué podemos hacer para evitar que se presenten de manera recurrente, o al menos disminuir su incidencia en, en las unidades, en los diferentes servicios. Todas las reacciones adversas a medicamentos. Si se realiza, por ejemplo, una transfusión en un tiempo menor o mayor a la indicación, la ingesta de dieta errónea, la falta de higiene de genitales a paciente con catéter vesical, la falta de movilización del paciente provocando úlceras por presión, puede ser considerada un evento adverso. La cuasi falla, ejemplo, es la identificación oportuna del evento. Siguiendo este último ejemplo de la falta de movilización, bueno, antes de que se produzca una úlcera, identifico que no se ha rotado correctamente al paciente, y lo que hacemos es rotarlo o moverlo. Por lo tanto, es una cuasi falla porque a lo mejor lleva algunos turnos sin tener ese movimiento, y pues, lo reporto como cuasi falla para que se haga algo, quizás con supervisión efectiva o con un adecuado este, cambio de turno y la entrega de los pacientes, se reduzca esta probabilidad de que se vuelva un evento adverso. Es un se iba a, pero a tiempo hice esto. Por ejemplo, identificación de dieta en estado de descomposición antes de que el paciente la ingiera. Y hay que reportarlo. Oye, esto está mal. ¿Para qué? Para que seguramente quizás el lote de, de comida que está en descomposición se deje de seguir sirviendo y provoque o pueda provocar el evento adverso. Órdenes médicas ilegibles, pero se identifican y se corrigen antes de realizarlas.
ingresa paciente a sala con marcaje quirúrgico equivocado, pero aplicamos la hoja de cirugía segura, identificamos a tiempo, nos damos cuenta y cambiamos el marcaje. Le entregan dieta al paciente en el postquirúrgico sin indicación. Se dan cuenta y la retiran. Son cuasi fallas, se reportan y se analizan para evitar que se vuelvan estos errores que no llegaron a convertirse, pueden seguirse presentando y en algún momento convertirse en eventos adversos o centinela. ¿Qué es lo que hago? Pues notificarlos y asegurar de que se analicen y se implementen acciones o controles para evitar que estos se materialicen en un futuro en un evento adverso o centinela. ¿Cuál es el mecanismo de notificación? Bueno, cada institución tiene su propio mecanismo. Voy a mostrarles un archivo que igual y después se los voy a compartir. Es la última versión del sistema de notificación de incidentes que se maneja en el IMSS. Y es un formato que trae algunas macros, igual y en el Hospital Central podrían diseñar o definir algo similar. Es el formato, un instructivo de cómo se va llenando cada uno de los aspectos que tiene el formato. Al final se va generando, como pueden ver aquí, una base de datos, folio, unidad, nivel de atención, iniciales del paciente, número de seguridad social, edad, sexo, diagnóstico principal, fecha del evento, turno en que se sucede el evento, si se trata de un evento adverso, una casi falla, etcétera. Servicio o área, categoría relacionada con el evento, proceso relacionado, descripción del evento. Cuando hablamos de categorías, el puesto relacionado con el evento, la descripción del evento, la definición operativa. Al capturarlo, cada uno de estos campos y darle notificar evento, se actualiza el concentrado y se generan en automático gráficos, donde podemos ver el sexo, el tipo de evento, el turno, los procesos relacionados, qué cantidad de eventos han tenido recientemente esos procesos de atención, en qué turnos, qué área o servicio es la que presenta más o menos eventos adversos o cuasi fallas o eventos centinela. Y además trae una calculadora que está basada en la pirámide de Heinrich, donde según la unidad, que en este caso sería de tercer nivel, Manuel, ¿estás por ahí? O Aquí estoy, Carlos, Arturo. perfecto. Pregunta, más o menos cuántos Mande. egresos tenemos en el hospital, específicamente en tu servicio, al Ah, mes, ¿Al tal día vez, o por mes? por mes. Por mes, por mes son aproximadamente 280, 300. Fíjate, solo en tu servicio, si aquí le ponemos 280, en automático nos dice cuántos eventos centinela podríamos tener en un mes. Uno. ¿Cuántos eventos adversos? Dos. ¿Cuántas cuasi fallas? 25. Si al final, si estuviéramos identificando y reportando todo, si al final tenemos más de un centinela, más de dos adversos y más de 25 cuasi fallas, significaría que tendríamos que estar haciendo algo con respecto a la seguridad del servicio de ginecología y obstetricia. Si hablamos en el hospital, que a lo mejor no son 280 en el hospital, más o menos, ¿cuántos egresos estaríamos hablando, sabes? O Carlos, no sé si tú tengas el dato. Sí. No, la verdad no sabría decirte. Vamos a decir que son 1,500 egresos al mes, más o menos. Centinela sigue siendo uno en todo el hospital. Eventos adversos podríamos tener 13 en diferentes servicios, hasta 13. Y cuasi fallas podríamos tener hasta 136 cuasi fallas. Lo que nos dice esta calculadora es, lo que nos hace es una proyección para tratar de identificar o tratar de definir cuáles son las metas con respecto a los errores que podríamos tener en la atención.
Evidentemente, pues esto es siempre y cuando estemos tratando de identificar y notificar pues, la mayor cantidad de eventos adversos, cuando hay una cultura de seguridad. Lo mismo hay, por ejemplo, hay una calculadora para un nivel de atención, pero fíjense, me llama la atención aquí. Por ejemplo, en un primer nivel de atención, con 10,000 solamente hay 12 eventos adversos, o deberíamos de tener 12. Vamos a hacer el mismo ejercicio aquí. 10,000 egresos, 3 eventos centinela, 88 adversos y 909 cuasi fallas, de acuerdo a la pirámide de Henrich. Ahorita les voy a compartir incluso de dónde sale este concepto. Se los voy a poner en el chat. Y es la ley de Henrich que nos dice que en un lugar de trabajo, por cada accidente que causa una lesión importante, hay 29 accidentes que causan lesiones menores y 300 accidentes que no causan lesión. Esta pirámide incluso se utiliza en otros sectores y tiene que ver con la seguridad eh, en las instalaciones, con la seguridad laboral. Perfecto. Y ha sido muy utilizada en los servicios de salud para tratar de establecer con esta ley, con este estudio que hizo este amigo, Henrich, un parámetro de cuántos eventos adversos centinela cuasi falla podríamos o deberíamos de tener permitidos al ejecutar procesos de atención por cada paciente que atendemos en la unidad. En este caso, pues se calcula con el número de egresos que tenemos, que a fin de cuentas son pacientes que fueron dados de alta. Listo, ya lo compartí en el chat. Vamos a regresar ahora. Insisto, cada unidad, después les comparto este archivo, cada unidad debe de definir qué es un evento adverso, qué es una cuasifalla, qué es un evento centinela, y debe de tener un sistema de notificación de incidentes. Sí es importante, y sobre todo estar promoviendo entre el personal que no va a pasar nada si lo reportamos. El objetivo, insisto, no es castigar el error que tenemos en los procesos. El objetivo es identificar oportunamente los riesgos antes de que se vuelvan eventos adversos o centinelas. ¿Sí? Déjenme volver a proyectar. Y bueno. Entonces, el objetivo es informar sistemas deficientes y registrar procesos inseguros. No es identificar quién se equivocó para ponerle un acta administrativa o llamarle la atención o sancionarlo. Evidentemente, si identificamos que de manera recurrente y pese a haber implementado algunas políticas, algunos controles, algunas acciones específicas que se deben de seguir para evitar eventos adversos, si identificamos que de manera recurrente hay una persona que los omite o los viola, bueno, ya ni siquiera es como parte de un sistema de notificación de incidentes, sino ya eso es como parte de la administración del servicio y de la propia operación, pues habrá que hacer algo con esta persona que está violando de manera arbitraria las indicaciones, las políticas, los estándares, y no tiene que ver con el sistema de notificación de incidentes. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. El sistema es para identificar qué está pasando en mi operación. Punto. Nada más. No voy a castigar. El objetivo no es castigar, es qué sistema está siendo deficiente, qué procesos están siendo inseguros, para poner políticas, barreras, llámele acciones, llámele controles, llámele estándares, como le quieran llamar, pero es prevenir. Ahora, un proceso definido para el análisis de incidentes. Bueno, podemos tener eventos centinelas. Cuando hay eventos centinela, que es el primer, lo que dice aquí, S,
¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar el análisis de causas raíz. Ya sucedió el evento centinela. Es un daño irreversible o irreparable en un paciente. Ya no podemos hacer nada. Tal vez solo indemnizar o compensar económicamente a ese paciente por el error causado. ¿Están de acuerdo? Y digo tal vez porque eso quizás tampoco está en manos de la institución, o al menos de ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sin embargo, sí debería de ser obligatorio tener un análisis de causa raíz. Eso significa hacer, hay que analizar el evento a conciencia e identificar con precisión cuál o cuáles fueron las causas raíz que provocaron ese evento centinela. ¿Para qué? Una vez identificadas las causas raíz, lo que sigue sería definir acciones, implementar controles, políticas, estándares, ¿sí? Quizás identificar si es necesario capacitar al personal para que tenga las competencias y definitivamente no se vuelva a presentar otro evento centinela por las mismas causas raíz que identificamos. Entonces, tener ese análisis de causas raíz nos permite cuantificar daños, analizar a detalle los resultados de la atención y tomar medidas para su corrección en la medida de lo posible o para su prevención. Del otro lado tenemos los eventos centinela, digo, los eventos adversos y las casi fallas o cuasi fallas. Ahí el objetivo, más que identificar causas raíces, es analizar patrones, cómo se está comportando, cuál es la frecuencia, por qué se está sucediendo, patrones y tendencias que de todos modos nos están diciendo, sobre todo con las cuasi fallas, si hay de manera recurrente muchos errores, aunque los eventos adversos son de una u otra manera, podemos revertir el impacto en el paciente de la atención mal otorgada y la cuasi falla ni siquiera llega a tocar al paciente, lo que deberíamos de estar ahí cuidando es que no se nos salgan de control. Si están aumentando, si la tendencia es que está aumentando la cuasi falla y que ya se están presentando eventos adversos y los estamos monitoreando y estamos midiendo y vemos que la cuasi falla en el turno matutino de X servicio, en X proceso de atención, va en aumento, pues ahí deberíamos de hacer algo, deberíamos de implementar algo, porque en algún momento esa cuasi falla se va a volver evento adverso, y si seguimos con esa tendencia, ese evento adverso se puede convertir en un evento centinela. Además de que cada evento adverso y cada cuasi falla cuesta. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando quizás mucho en el proceso de atención. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para hacer estos análisis? Por ejemplo, tenemos el árbol de la realidad, que es parte de lo que estuvimos viendo. Hay un problema, hay efectos y hay causas. Fue de las últimas herramientas que vimos. Podemos tener un árbol de la realidad actual con el cual después pasemos a identificar con mayor precisión un efecto no deseado en la operación y apliquemos un diagrama de Ishikawa para tratar de clasificar todas las posibles causas que identificamos con el árbol de la realidad y clasificarlas por categorías para ver cuáles podemos empezar a trabajar para evitar que, que se presenten eventos adversos o centinela. Y hay una guía técnica que les voy a compartir después para el análisis de causas raíz de eventos adversos en hospitales. Tenemos otra herramienta que también puede ser aplicada de manera complementaria a un diagrama de árbol o un diagrama de Ishikawa, que también lo vimos, el diagrama de los 5 porqués. ¿Para qué se utiliza? Para identificar con mayor precisión si se trata de una causa raíz o no. El análisis de causa raíz debe iniciar tan pronto como sea posible cuando se trata de un evento centinela
y concluirse dentro de los 45 días posteriores de la fecha del evento o la notificación del mismo. El enfoque debe de ser multidisciplinario, con el personal incluso involucrado en el evento Centinela a analizar, la participación activa de los líderes de la organización, directivos, jefes de servicio, jefes de división, para la toma de decisiones. Y lo más importante, se deben implementar acciones preventivas, es decir, no nos debe de volver a pasar no deberíamos de volver a tener un evento centinela por las mismas causas que ya hemos identificado. Por eso es que es necesario hacer un análisis minucioso de todo evento centinela. Del otro lado, tenemos patrones y tendencias con los eventos adversos y las cuasifallas. ¿Qué es un patrón? Es una serie de variables constantes que deben de ser identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Eso significa que deberíamos de tener controles operativos implementados en cada uno de nuestros procesos. ¿Para qué? Para con mayor facilidad identificar patrones de operación y darnos cuenta si la operación está de acuerdo a lo que nosotros queremos o empieza a tener variaciones. Ejemplos de herramientas que podríamos utilizar aquí. A lo mejor una gráfica de control del proceso con máximos y mínimos permisibles durante la operación, en términos de tiempo, en términos de atención, en términos de variabilidad del proceso. El proceso no puede ser perfecto, pero sí debería de tener un máximo y un mínimo. Si se salen de ese patrón, si se salen de ese estándar, significa que debemos de voltear a ver qué está sucediendo. La tendencia es el comportamiento en un lapso de tiempo. Y eso es lo que deberíamos de tener en la operación. Ahora, ¿lo tienen que hacer ustedes como jefe de división? Ustedes deberían de tener información sobre los patrones y tendencias, pero quien debe de controlar la operación a detalle son sus jefes de servicio. Ahora, si sus jefes de servicio no tienen ni idea de cómo controlar la operación, pues ustedes los pueden ayudar. Lo que no deberían de permitir es tener un jefe de servicio que no tiene el control, que no tiene la información detallada de la operación, porque entonces no estamos ni siquiera cercanos a identificar patrones o tendencias de la operación. Y eso nos hace vulnerables. ¿Por qué? Porque no vamos a identificar dónde están las cuasi fallas o los errores potenciales en la operación, y tampoco vamos a identificar cuando sucedan errores, porque no lo estamos controlando. ¿Qué herramientas podemos aplicar para tratar de tanto hacer análisis de causas de raíz como identificar patrones de tendencias? Las 5 Ws: quién, dónde, qué, por qué, cuándo. ¿Se acuerdan? Es tratar de identificar y establecer con mayor precisión problemas en la operación. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Desde cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué? Ejemplo, retraso en el tratamiento. ¿Quién? Personal médico y de enfermería. ¿Dónde? En cirugía general 2 veces, en urgencias 2 veces, en quirófano 1 vez. Perfecto. ¿Cuándo? En el turno matutino. Las 5 cuasi fallas o los 5 eventos adversos en el turno matutino. Ok. ¿A quiénes? A pacientes adultos. Y a lo mejor podríamos y deberíamos de identificar hasta qué pacientes, o ustedes, por ejemplo, que tienen identificados hasta los cubículos donde están los pacientes. ¿Por qué? Por indicaciones médicas ilegibles, por indicaciones médicas incompletas o confusas. ¿Qué nos estaría diciendo esta información? ¿Sería útil tener esta información de la operación? Ahora, ¿quién puede darnos este nivel de información? ¿Quién puede tener el detalle de este nivel de información sin estar acusando a personas? Porque ahí no viene, fue el doctor Juanito quien no dejó las indicaciones médicas legibles, completas y además son muy confusas.
Ahí no están diciendo quién, solamente están diciendo lo que está pasando. ¿Quién nos puede dar este tipo de información? En los servicios, en la operación. Debería de ser cualquier persona que esté interactuando con el paciente. De hecho, cualquiera puede levantar un evento adverso, una cuasi falla o un centinela. Cualquiera debería de poderlo reportar y de manera anónima. Pero ¿quién tiene más detalle de lo que sucede con los pacientes? Enfermería. Exacto. Por eso es que enfermería, en la mayoría de las instituciones, es quien se hace cargo del sistema de notificación de incidentes. ¿Por qué? Porque está en contacto con sus pacientes, porque ellos saben qué está pasando en cada uno de sus turnos. Ojo, eso no significa que tenga que ser enfermería la única entidad o el único actor del proceso que reporta. Puede ser cualquiera. Un médico puede reportar un evento en el área médica o en el área de enfermería o en cualquier otra área involucrada con el proceso de atención. Porque el evento adverso no necesariamente tiene que estar asociado a la atención clínica del paciente. ¿Qué pasa si, qué pasa si ya lo voy a dar de alta y es un paciente que no puede salir por propio pie y al estarlo colocando en una silla de ruedas, la técnica utilizada por el camillero es incorrecta y se le cae y se lastima? Eso es un evento adverso, ¿estamos de acuerdo? Ahora, a lo mejor se fracturó, no tiene nada que ver con el propio, ya estaba dado de alta, ya estaba dado de alta, ya iba para afuera. Hubo una mala técnica en el manejo del paciente y al tratarlo de colocar en la silla de ruedas, se le cayó al camillero. Un evento adverso. Otros X cantidad de días en el hospital, ahora por otro motivo totalmente diferente al cual fue ingresado o tratado originalmente. Se debería de reportar y se debería de atender. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, ¿cuántas veces sucede? ¿Qué tan frecuente ha estado sucediendo? Quizás nos demos cuenta, y vuelvo al caso, no es castigar al camillero. A lo mejor lo que hace falta es un entrenamiento adecuado al camillero o incluso ni siquiera fue culpa del camillero. A lo mejor la silla de ruedas estaba mal o la cama estaba mal o algo provocó que se le cayera el paciente y él no pudo hacer nada aunque estaba siguiendo la técnica correcta para mover al paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar las causas raíz y evitar que se vuelvan a presentar. En el análisis de patrones y tendencias, debe llevarse a cabo al menos 2 veces por año. A partir de se toman decisiones y se implementan mejores. Es en este análisis donde podemos identificar riesgos y problemas potenciales, tomar decisiones correspondientes para la mejora del sistema y retroalimentar periódicamente a los directivos, a los responsables de las áreas o servicios y al personal involucrado. Si se fijan, es a través de estos análisis que damos cumplimiento al objetivo que debe de tener un sistema efectivo de notificación de incidentes. Es una herramienta para aprender de nuestros errores, un instrumento para analizar lo que no debería ocurrir, pero ocurrió, una forma de contribuir a la mejora del clima de seguridad dentro de nuestra unidad. Y el único fin de un sistema de notificación, insisto, no es castigar, es disminuir las cuasi fallas en la operación, los eventos adversos y los eventos centinela. No estamos exentos de que se presenten. Lo que deberíamos de buscar es disminuir la frecuencia de, que de estos eventos cuasi fallas por los mismos motivos, es decir, por las mismas causas raíz. Porque ahí lo que estamos haciendo es no atenderlos. Hay un aspecto importante que pocas veces se toma en cuenta.
se le llama segunda víctima. ¿Habían escuchado ese concepto alguna vez ustedes? Manuel, Carlos, Israel. Mm, Tengo la vaga idea, es la segunda víctima es el directamente implicado, ¿no? O el que ocasionó el evento, ¿no? Exacto. Son víctimas de un evento relacionado con la seguridad del paciente. Y la segunda víctima es, o casi siempre es, uno de nuestros colaboradores. No importa el puesto, alguien que está en el proceso de atención. Y se le llama víctima porque realmente puede que no todos se victimicen o se sientan mal, pero yo creo que sí, todavía hay muchas personas que se preocupan por los pacientes y que cuando saben que cometieron un error y eso ocasionó un evento adverso o un evento centinela en el paciente, se preocupan, se sienten mal por lo que sucedió, por lo que provocaron. ¿Están de acuerdo o no? Sí, No de creo que acuerdo. a muchas personas, o hay muchos, podría haber alguien con algún trastorno de personalidad o alguna patología psiquiátrica, pero la gran mayoría no se siente bien causando daño a los demás. Entonces, la primera víctima siempre es el paciente y su familia. La segunda víctima es el personal implicado. Y la tercera víctima es la institución. ¿Por qué la institución también es una víctima de un evento de seguridad en el paciente, relacionado con la seguridad del paciente? Porque la expone al desprestigio. Exacto, al desprestigio, a su mala imagen, y porque incrementa la percepción de que hay un clima de inseguro para la atención, de que la institución es insegura, cuando lo que debería de tener es la certeza de que es una institución donde nos vamos a entender, por lo tanto hay una seguridad en la atención, un nivel razonable de seguridad en la atención. Entonces, la segunda víctima es el profesional sanitario, el profesional de la salud involucrado en un evento relacionado con la seguridad del paciente y que se convierte en una víctima en el sentido de que queda traumatizado por el evento. El profesional sanitario implicado en un evento adverso que representa un daño fundamentalmente emocional, consecuencia de la participación directa o indirecta en el incidente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no podemos contribuir a que el profesional de la salud se sienta todavía peor. Por eso es que tenemos que cuidar que el sistema de notificación de incidentes no sea punitivo. El objetivo no debe de ser castigar. Debe de ser confidencial, anónimo, no punitivo y voluntario. Por eso hay que trabajar mucho sobre la importancia de notificar para mejorar, no para castigar. Y para mejorar en todos los sentidos, no nada más cuidar la seguridad en la atención que se le brinda al paciente, sino también propiciar un lugar más seguro para la práctica profesional de la salud, para que te sientas más cómodo como profesional de la salud, trabajando en un ambiente también que no nada más cuida al paciente, sino te cuida a ti como profesional. Es algo complicado en el contexto en el que estamos ahora en el Hospital Central, pero es algo que deberíamos de estar buscando en la medida de lo posible. ¿Sí? Metodología para el análisis de los eventos notificados y toma de decisiones. Primero, tenemos que integrar una base de datos. Puede ser una herramienta en Excel, como el ejemplo que les di, el sistema Vencer, la herramientita para notificar e ir generando una base de datos. Ya que tenemos eso, hay que depurar y estandarizar la información. Es decir, descripción del evento,
y la definición operativa. Ejemplo, la definición operativa es caída sin daño o lesión permanente, es un evento adverso. Caída con daño temporal es un evento adverso. Son dos tipos diferentes de definiciones operativas para un mismo tipo de evento, el evento adverso. Y la descripción. Ejemplo, el paciente se deslizó hasta tocar el suelo. Ejemplo, no lograron detener al paciente y se golpeó la cabeza contra el piso. Es una caída con daño temporal o una caída sin daño o lesión permanente. Ordenar y agrupar datos. ¿Para qué? Utilizamos filtros, utilizamos algunos criterios adicionales que podemos incluso tal vez programar en Excel para que sea más fácil filtrar, agrupar y extraer reportes para el análisis. Analizamos los eventos, analizamos los principales patrones y tendencias de los eventos adversos y cuasi fallas, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué servicio, qué área, qué turno tiene la mayor cantidad de incidentes o cuasi fallas y por qué motivos. Y si nos damos cuenta de eso, vamos a poder tomar acciones de manera más focalizada, tendientes a capacitar al personal, tendientes a implementar controles, tendientes a mejorar la supervisión, tendientes a mejorar el equipamiento, tendientes a mejorar las condiciones en las que se ejecuta el proceso de atención para disminuir los patrones y las tendencias a la alza. El patrón es la mayor recurrencia o repetición. La tendencia es la incidencia y su comportamiento en el tiempo. Como les había comentado, el análisis de los 5 porqués o 5 Ws y un H de Kaizen nos ayuda a identificar qué es lo que está sucediendo. Y ya habíamos visto esto en algún momento. Nos sirve incluso a delimitar problemas, en este caso, eventos. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Por qué sucede? ¿Desde cuándo sucede? ¿Quién está involucrado? ¿Cómo sucede? Y nos ayuda a limpiar el evento, la cuasi falla, de paja, de basura, de chisme, que no nos sirve en absoluto para analizar y realmente emprender acciones concretas. Aquí hay un ejemplo. ¿Quién? Se refiere únicamente a las categorías, puestos de los profesionales de la salud involucrados en el evento. No se refiere a los datos personales, eso no me importa. Si se fijan, es más bien un enfoque de procesos. Cuando vimos el tema de procesos y de enfoque de procesos o gestión basada en procesos, vimos que algo importante cuando tenemos ese enfoque en la administración es que las personas no son culpables, son responsables de acciones o de actividades dentro del proceso. Pero lo que tenemos que encontrar es qué está fallando en el proceso. Si hay errores, es porque nos falta depurar o mejorar nuestro proceso de atención para disminuir la probabilidad de que se presenten errores. Por lo tanto, no se refiere a los profesionales involucrados, a los datos personales de quién o quiénes estuvieron involucrados, nombre, matrícula, puesto. No, si los tenemos, bien, pero no nos deberíamos de estar focalizando en la persona para tratar de mejorar algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Es el qué. Se refiere a la descripción del evento adverso o la cuasi falla, donde el servicio, área, quizás hasta el lugar donde sucedió el evento. ¿Cuándo? Es importante tener presente el momento para una mejor ubicación de lo sucedido, ya que especifica el turno como uno de los datos generales con mayor importancia. Con ese dato podemos empezar a identificar los patrones, las tendencias, ya que existen eventos que tienden a suceder más en un turno que en otro, por los factores característicos que convergen para que sucedan ese tipo de eventos.
Nada podrían tener de particular un lunes frente a un miércoles. Sin embargo, entre una jornada acumulada y un turno matutino, sí puede haber características particulares. Por ello, el turno, como normalmente está definido, las unidades médicas, aquí dice IMSS, pero en cualquiera, debe contemplar al turno matutino, vespertino, nocturno, jornada acumulada, según aplique para los establecimientos de primero, segundo o tercer nivel de atención. O sea, es tratar de identificar qué está pasando. ¿Fue en el cambio de turno? ¿Es en un turno en específico? ¿En qué parte del turno o en qué momento del turno hay mayor frecuencia? Es tener bajo control la operación en términos de información de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Todo ello, todo aquello que dio origen al evento. Ahí es donde, en el por qué es donde entra el análisis de la causa raíz. Los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, el árbol de la realidad, cualquier herramienta que me sirva para identificar causa raíz. El cómo describe el modo en el que sucedió el daño o lo que estuvo a punto de suceder. Principales barreras identificadas para la notificación. Uno de los principales problemas que tenemos para notificar los eventos adversos en cualquier unidad es la falta de conciencia de que un error ha ocurrido. Al personal a veces se le hace tan normal ya el error que lo asimila como parte del proceso. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Es que es normal que de vez en cuando nos pase esto con un paciente. No, pues ¿Ya no. Pues, lo has escuchado alguna vez, Manuel? sí, 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 lo he escuchado, pero obviamente, pues no, no puede ser, no tomarse como la normalidad. Y es eso, es un problema recurrente. O sea, ya es parte de la norma. O sea, pues es que así sucede, es que está bien complejo, es que no tenemos los insumos, es que esto, es que el otro. Es normal, o sea, no podemos tener un proceso perfecto. Yo ya estoy acostumbrado a que por lo menos una vez al día hay un accidente por punción en mi turno. Por más que intento decirle a mis enfermeras o a mis enfermeros que tengan cuidado, que hagan A, B, C, pues no ponen atención, entonces, pues es normal. No, no es normal. Deberíamos de estar haciendo algo para evitarlo. ¿Qué? No lo sé. Hay que analizar qué es lo que está sucediendo y poner acciones concretitas para evitar que sigan sucediendo esas cuestiones. La falta de conciencia de que se debe documentar y por qué. Esto es muy común. Da flojera documentar. Da flojera notificar. O sea, sí notifico, doctor, pero no hay una manera más sencilla que no me hagan llenar este papelito. Y además son un chorro de datos. ¿No habría alguien que sea el responsable de estar cuidando esto porque o atiendo al paciente o notifico? Ese es el problema. No ven como algo importante del proceso tener control del mismo y notificar cuando hay un error. Y es falta de cultura laboral. La percepción de que el paciente es indemne al error. O sea, pues así es. O sea, ¿qué podemos hacer? Nada. Miedo a las acciones. Ese es muy común. Si yo notifico, van a castigar a mi compañero. O si yo fui el que cometí el error, o la cuasi falla, o el evento adverso, me van a castigar a mí. O me van a denunciar. Por lo tanto, mejor no notifico. Y se da mucho el caso de, uy, es que si notifico, yo voy a ser el chismoso del área, del servicio, del departamento. O si notifico, pues ya no las compañeras no me van a querer. O si notifico, híjole, me voy a echar encima al jefe del servicio o a los médicos. Mejor no, mejor me quedo callado, pues, no puedo hacer nada. Ya se darán cuenta los jefes cuando vengan a supervisar. Es miedo a las acciones disciplinarias o al propio ambiente de trabajo. La falta de familiaridad con los mecanismos. No sé cómo funcionan, por lo tanto no los utilizo. No hay un proceso, no hay divulgación de cómo notificar los eventos. Pérdida de autoestima. También me hace sentir mal lo que había comentado, que
que yo sea, es cuando se da el aspecto de la segunda víctima. O sea, me siento menos si notifico que hay errores en mi servicio, o si yo soy el que más errores está provocando, no, me pega en mi autoestima. Híjole, y si notifico, se da mucho híjole, no, yo no quiero que mi departamento, mi servicio, mi turno, mi puesto, sea el que más errores tiene. No, mejor no notifico. Entonces, eso afecta al indicador y el indicador me va a hacer ver mal y nos va a hacer ver mal y no, mejor no. Los profesionales sienten que están demasiado ocupados para documentar. Y en realidad, si se fijan, el formato es muy sencillo, ¿están de acuerdo? Sumamente sencillo de documentar. O sea, sí tienes 5 minutos para documentar y documentarlo bien y enviarlo. Porque no te están pidiendo el análisis, eso es lo curioso. Cuando notificas un evento, no va con todo y análisis. Solamente notificas que sucede y alguien más, ya sea calidad o las personas que el Comité de Calidad y Seguridad designen, serán los responsables de realizar el análisis de los eventos centinelas o de patrones y tendencias de los eventos adversos y las cuasifallas. Notificar no implica que hagas el análisis, solamente es notificar que algo pasó. La falta de retroalimentación. Sí, pues yo notifiqué como 20 eventos adversos y como 30 cuasifallas y nunca me dijeron qué onda, o sea, pues como que no les importa, entonces ¿para qué voy a estar notificando? Por eso es importante que haya retroalimentación y que la gente sepa qué se está haciendo, en qué se está mejorando con la información que ellos proporcionan. Es fundamental que sepamos que el sistema de notificación no es una herramienta, insisto, para buscar culpables. Nadie se debe de sentir perseguido, ni se debe perseguir a nadie por notificar un problema de seguridad. No es un dedo acusador, ni una herramienta de venganza. Es todo lo contrario, una forma de aprender de nuestros errores. Hasta ahora hemos dado respuesta a cómo impulsar la cultura de seguridad, cómo las tareas de gestión de riesgos a la operación nos ayudan a esto. ¿Qué es y cuáles son las características de un sistema efectivo de notificación de incidentes? Ahora, ¿cómo fomentar la identificación, análisis y prevención de los errores en los procesos de atención? ¿Qué podrías hacer tú, Manuel? Independientemente de si hay o no un sistema adecuado de notificación de incidentes en el hospital, hablemos de tu área, de tu división. ¿Qué se puede hacer? ¿Es importante? ¿Te serviría? ¿Te sería de utilidad? Claro, digo, yo creo que no se concibe un servicio en un hospital que no tenga un sistema de notificación. Aquí en el hospital lo tenemos y de hecho, mira, casualmente, aquí tengo la hojita que manejamos aquí en el hospital, es la notificación de incidente en salud. Contiene todos los elementos que contiene el sistema Vencer del IMSS. Sí, nada Sí, más sí, que, sí, sí. bueno, obviamente el sistema del IMSS pues está más práctico porque está en la tablita esta de Excel, en el programa de Excel. Y a lo mejor eso facilitaría mucho más el hecho de la notificación. Aquí pues se tiene que, para empezar, buscar el formato y llenarlo a mano y todo esto, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Pues principalmente la concientización al personal, obviamente, decirle así tal como tú lo has dicho, el sistema de notificación no es punitivo, no busca un culpable, sino busca evitar esa falla o ese error para que no se vuelva a cometer. Creo que es primero con una difusión amplia, con una concientización del personal y poniendo a disposición el documento. ¿Sí? Quizás durante la supervisión que el personal no se sienta atacado o castigado, es decir, a ver, mira, esto es un evento, llénatelo. También durante la supervisión, guiarlos o enseñarles cuándo identificar el evento y llenarlo. Oiga, pero llénalo, no va a pasar nada, ni siquiera le pongas tu nombre, solo llénalo.
entrégamelo y al rato alguien lo registra. Es importante tenerlo. Claro. Ellos, por ejemplo, piensan que llenar uno de esos formatitos en algún momento se va a volver un castigo para alguien del servicio o va a ser, el servicio va a ser auditado o va a haber represalias para el personal del servicio. Y no es cierto. O sea, como lo vimos, el formatito nada más nos ayuda a crear una base de datos, sobre todo cuando son eventos adversos o cuasi fallas, para tratar de identificar patrones o tendencias. Ni siquiera vamos a analizar con mayor detalle qué está sucediendo con un evento adverso o una cuasi falla. Eso lo hacemos con el centinela. Ahí sí no hay, ahí sí tenemos que irnos a mayor detalle y ustedes lo han vivido. Tú lo has vivido. Con el evento adverso o cuasi falla, vamos a tener un chorro de información y lo único que se busca es identificar patrones o tendencias en donde se están presentando con mayor frecuencia estos eventos, en qué turno, por qué motivos, ¿para qué? Pues para tratar de focalizar nuestra atención y emprender acciones concretas, ya sea rediseñar el proceso, ya sea proveer de los insumos adecuados en el proceso, en el turno, ya sea capacitar al personal para que disminuya la incidencia de esos eventos adversos o cuasi fallas. No se busca castigar, ni siquiera se tendrían los elementos para castigar o culpar a alguien. Lo que se busca es cómo se está comportando la operación y tratar de ver si aplicando algunas acciones, controles, políticas, capacitaciones, estándares, logramos volver a tener el control de la operación para disminuir ese patrón o esa tendencia a la alza. Pues, déjenme ver. Seguridad del paciente. ¿Qué se busca? Implementar estrategias que disminuyan la probabilidad de que ocurran eventos adversos. Si ocurren, implementar estrategias o acciones que disminuyan la probabilidad de que vuelvan a ocurrir. No estamos exentos de que ocurran errores. Lo que tenemos que estar cuidando es disminuir esa probabilidad, ese volumen de incidencias. En la aviación, en 1960, 5 millones de operaciones aéreas civiles anuales en el mundo. Hoy, 17 millones de operaciones anuales. En Estados Unidos, en 1960, 6 accidentes por cada millón de operaciones. En el 97, 0.03 por cada millón de operaciones. 0.3, perdón. Reducción del 95% de accidentes. Y en salud, está el estudio IVEAS de prevalencia de eventos adversos en hospitales, donde nos dice que el 8% de los pacientes hospitalizados o más sufren algún daño. 2% de los pacientes muere. La población más afectada es la económicamente activa. 62% de los eventos son prevenibles. Costo de no seguridad de los pacientes es muy alto. De hecho, con el ejemplo que les daba de, ay, ya iba de alta, se me cayó, lo vuelvo a hospitalizar, ahora por un error, un evento adverso. Es revertible, lo vamos a atender y vamos a atender su fractura y no pasó nada. No, sí pasó. Y va a estar otros 15 o 20 días ahí metido, y más si es un adulto mayor, porque se nos cayó. Y es costoso. Según la Organización Mundial de la Salud, el costo estimado asociado a los errores de medicación es de 42 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Los estudios sobre costos médicos asociados con la falta de atención hospitalaria muestran que más tiempo hospitalario, hay más probabilidades de infecciones adquiridas durante la hospitalización, discapacidad en la atención médica y costos con procesamientos cuestan entre 6 mil millones y 29 mil millones de dólares al año.
Evidencias disponibles por la Organización Mundial de la Salud demuestran que el 15% de los gastos hospitalarios en Europa se atribuyen al tratamiento de los accidentes o incidentes de seguridad. Por lo tanto, se estima que el costo alcanza billones de dólares al año. En los Estados Unidos, el enfoque en las mejoras de seguridad condujo a un ahorro de 28,000 millones de dólares solo en los hospitales Medicare, que son, digamos, el servicio público de salud entre 2010 y 2015. Entonces, seguridad del paciente, todo el conjunto de acciones implementadas en una organización o institución de salud que tienen por objetivo prevenir y reducir el riesgo de daños en los pacientes como resultado de la atención médica hasta un mínimo aceptable. ¿Qué proceso ahorita, Manuel, te preocupa más? Tienes muchos procesos, o si partimos tu operación en procesos de atención, tienes muchos procesos. Uno que te preocupe más, porque aunque no tengas el detalle del volumen de eventos adversos o cuasi fallas, te gustaría mejorarlo porque estás consciente de que se puede hacer mejor aún con las deficiencias en términos de espacio, en términos de equipo, en términos de recursos. Sí, evidentemente no podemos tener cero, ni el objetivo es tener cero eventos adversos. Es imposible, significaría una operación perfecta. ¿Podemos tener una operación perfecta en los servicios de salud? No, Difícilmente, ¿no? no. Es difícil, no podemos asegurar salud de entrada. Entonces, no podemos tener una operación perfecta. Podemos mejorar continuamente y podemos sentirnos cada vez más satisfechos con la seguridad y la calidad en la atención que brindamos y con los resultados. Ahora, hoy no podemos hacer muchas cosas por falta de recursos, por falta de equipo, por falta de espacio. Pero aún con la falta de recursos, equipo y espacios, la operación siempre es mejorable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué Sí, yo creo. proceso podríamos o te gustaría enfocar para hacer un análisis y ver la manera de mejorar los resultados relacionados no solamente con el consumo, sino, lo más importante, con la seguridad del paciente? Mm. El básico, atención de trabajo de parto. Ok. Entonces, no te voy a preguntar ahorita detalles. En enero vamos a retomar el resumen del diplomado y en enero lo que vamos a tratar de ver es cómo puedes aplicar parte de lo que vimos en este programa de capacitación, insisto, tu diagnóstico, tu plan de trabajo, y ni siquiera es implementar mejoras, pero sí analizar, por ejemplo, en tu caso, el proceso de trabajo de parto para identificar qué controles tienes hoy, cuál es el nivel de seguridad y de calidad y quizás, si así lo quieres, de productividad que tienes hoy y qué causas raíz están afectando ya sea la seguridad, la calidad, la productividad o cualquier otro aspecto que quieras medir y qué acciones se podrían implementar. Hasta ahí. Pero hacerlo de manera profesional para que sea una evidencia. Si te dan luz verde y te dan los recursos y te permiten implementar esas ideas para mejorar el proceso, de lujo. Y si no, de todos modos tú tienes algo que incluso si quieres puedes publicar. Análisis del proceso de atención de partos en el Hospital Central, donde se identifica A, B, C, D, causas que afectan estos indicadores y se proponen estas acciones. Hasta ahí. Porque se puede hacer un artículo o publicar algo en términos de un buen análisis de lo que está sucediendo en un proceso y de lo que se puede mejorar, ¿cierto o no? Sí, Todavía, incluso sin tener este, la posibilidad de implementar. Ya si te dan la posibilidad de implementarlo, de lujo, y eso ya lo harás tú. Y puede ser uno de tus resultados a mediados o a final del año, ¿sabes qué? Se implementaron de 10 acciones propuestas,
se implementaron 7 y el impacto fue el tal en términos de resultado. De lujo. Y tienes como para publicarlo y decir, esto se puede hacer cuando se hace un buen análisis y se cuenta con el apoyo de la dirección. Ojo, sin ni siquiera tener que incrementar la inversión en recursos, equipo, infraestructura, no, es con lo menos que tenemos que hacer, que es mejorar la capacitación, mejorar la supervisión, hacer algunos cambios al proceso, se logró esto. No hemos logrado el 100% porque para lograr el 100% o para acercarnos a la meta en estos indicadores, necesitamos más equipo, más personal, más infraestructura. Y eso pues, no lo tenemos. Pero logramos incrementar en tal porcentaje la seguridad, la calidad, la productividad del proceso sin meterle más dinero a la infraestructura, al equipo, al recurso humano. Porque se puede. Y ojo, si haces ese análisis y en un futuro se puede implementar, te aseguro que tendrías muchos consumidores de tu información, porque el 99% de nuestros hospitales públicos tienen la misma problemática. No tengo infraestructura suficiente, no tengo recursos suficientes, no tengo equipos suficientes, no tengo insumos suficientes. Si alguien me puede dar un poco de luz de cómo mejorar, gracias, porque todos tienen ese problema ahorita. Y creo que sí, la operación todavía se puede mejorar en mucho para incrementar la seguridad, la calidad, la productividad en la atención. Todavía se puede mejorar, sin invertirle más, porque no tenemos para invertirle. Porque ya habíamos platicado que a pesar de todo, hay un buen desperdicio en nuestras instituciones, ¿cierto o no? El MUDA que habíamos dicho. Se desperdicia tiempo, se desperdicia recorridos innecesarios, supervisiones innecesarias, inventario de proceso que son personas esperando a que las atiendan cuando podríamos empezarlas a atender, falta de balanceo, de coordinación o sincronización entre los diferentes procesos. Por lo tanto, no puedo empezar el segundo proceso porque no ha ingresado el paciente, porque no ha pasado esto. O sea, falta sincronía entre nuestros procesos de atención y eso hace que se desbalancee el flujo continuo de atención. No existe porque hay mucha descoordinación, desconexión entre procesos. Y eso no tiene que ver con mayor inversión en infraestructura, equipamiento, además, o sea, más bien tiene que ver con rediseñar nuestros procesos, mejorar nuestra supervisión, capacitar o adiestrar o entrenar a nuestro personal y asegurarnos de que las cosas se vayan haciendo un poco mejor. Cuando nos llegan recursos, pues evidentemente el impacto es mayor. En tu caso, Israel, Ande. en tu caso, qué proceso crees que podría analizar o mejorar? Pues está todo lo que nos mencionaste del marcaje, por ejemplo, Ok, de la realización, ya en eventos centinelas, incluso realización de cirugías en sitios que no son. ok, Eh, Algunos otros como administración de medicamentos equivocados o ok, con riesgo de alguna reacción, ok, caídas en quirófano, por ejemplo, en la ok. cama de operaciones. Hay mucho de dónde cortar en tu caso. Sí, los efectos relacionados con la transfusión, que hacemos bastante, Ok. y Eso, pues otros ¿y esos están relacionados, bajo tu control o bajo el control de división de cirugía? pues de compartidos. Ok. Si tienes posibilidad de hacer un análisis, insisto, en enero lo vemos. Si podemos hacer un análisis, decir, miren, por aquí pueden ir algunas acciones, no se trata ni siquiera de implementarlas, sino hicimos este análisis y puede haber este impacto en términos de resultados, mejora de calidad, seguridad, productividad, Ujú. sin tener que invertir más recursos, porque en el momento en que tú a la alta dirección le digas, necesitamos más, van a decir, no, aguántate, ahorita sigue como estamos. Pero si les dices, no necesitamos más y con estos pequeños cambios, con estas acciones se puede tener este impacto, a lo mejor hay luz verde, ¿estás de acuerdo? O por lo menos Sí, apoyo. sí, Y tener eso, o sea, de verdad, si a ti te dieran ahorita un artículo, un análisis
de otro hospital y al estarlo leyendo dices, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí. Y te dicen, este es el análisis que hicimos de esta forma, con estos resultados, con estas acciones que implementamos y logramos esto, ¿te serviría, Israel? Pues lo más probable que sí, porque pienso yo que así como mencionaste que la probabilidad de que sucedan eventos centinela y adversos y cuasi fallas lleva un patrón más o menos constante, dependiendo del tamaño del hospital, pues lo más seguro es que tengamos una similitud con otras instituciones en ese sentido. Si no, por lo menos te serviría para ver, mira, interesante cómo lo hicieron, voy a tratarlo de Ujú. replicar aquí. Van a salir resultados un poco diferentes porque somos instituciones diferentes o unidades diferentes, Sí, pero las acciones se pueden implementar y a lo mejor tengo más o menos acciones a implementar, ideas de mejora. Entonces, eso lo veremos en su momento, como les había comentado, el objetivo el año entrante, aparte de ver el resumen, es ver cómo van ustedes a documentar su diagnóstico, su plan de trabajo y hacer el análisis de al menos un proceso crítico. No les estoy pidiendo que lo mejoren, porque para mejorarlo les va a llevar a lo mejor 6, 7, 8 meses. No, solamente analizarlo. Carlos, ¿sigues ahí? Déjame dejar de compartir. Carlos, ya se salió. ya se Ya salió. Creo que nada más están. A ver, Bueno, Martín, ¿estás ahí? sí, Arturo. Martín, ¿tú qué proceso ahorita? No sé si habías escuchado parte de lo que hemos estado viendo con Manuel y con Israel. ¿Qué proceso? Tienes muchos procesos de atención. A lo mejor tienes incluso procesos que son comunes a todos tus servicios, como el ingreso a hospitalización. ¿Qué proceso es el que ahorita dices tú, me encantaría hacer una revisión, un análisis y ya no digamos mejorarlo, solamente hacer un análisis para identificar con mayor precisión lo que está pasando y proponer algunas cosas de eso a que se vuelvan realidad, pues quién sabe. Pues yo creo que lo que nos pega son lo de los amparos, ¿no? Que es algo repetitivo, Ok, que se comete el mismo error por extender recetas o extender solicitudes, que pues afuera está la gente esperando a ver que la gente salga con la receta y a ver cómo se procede para el amparo. ok. Ahora, el proceso de amparo no es propiamente tuyo. Eso sería interesante, fíjense, está proponiendo algo interesante. O sea, ¿cuáles son las principales causas o motivos por los que se dan amparos? Ya estás comentando, recetas. Ok. ¿En qué turno? ¿En qué? En el egreso, obviamente. ¿En qué servicio? Y esas recetas quisiera yo entender qué es lo que está pasando. Israel, tienes la mano arriba, adelante. Sí, iba a comentar eso, que en realidad el amparo es la consecuencia final de algo que estamos haciendo o a destiempo o mal. Exacto. Entonces, ¿qué tendríamos que identificar? ¿En qué parte de la operación, es decir, proceso o subproceso, está sucediendo para tratar de implementar algún control, alguna acción y evitar que suceda? Disminuir el amparo es la consecuencia de un evento adverso o de un error operativo. Punto. Digo, es otra forma de analizarlo. No había querido tocar lo del amparo ahorita, pero un evento adverso, una cuasi falla, cuesta. Y no solamente cuesta en términos de seguridad y calidad en la atención. Ahí tenemos a la tercera víctima, nuestra institución, que no solamente se ve impactada en términos de imagen o de prestigio. Por lo que vemos, se ve impactada también en términos de económicos cuando nos obligan a pagar por un servicio que no estamos en condiciones de realizar o por un error que debimos de haber parado oportunamente. Adelante, Ana María, tienes la mano arriba si quieres comentar. Sí, muchos de los amparos, por ejemplo, que nosotros recibimos en la noche, Ujú.
que son bastantes, a veces hasta 8, de día 8 a 10. Ujú. La mayoría son por atención retardada en hemodiálisis, en cirugías, falta de material y falta de medicamento. Son las principales causas que he visto en los amparos. Ok, ahora, Martín dice, ok, quisiera reducir los amparos, perfecto. Ya nos está diciendo Ana María, por lo menos en la noche, que hay un problema en hemodiálisis. Pero no son de la noche, son de todo el día, pero nos llegan en la noche, Ah, nos ok. recaen en la noche porque durante el día se ponen a hacer los amparos y en la noche los recibimos. Entonces, sin querer ya nos están diciendo qué observar. Oye, chécate el proceso de hemodiálisis. Oye, es que no podemos porque nos falta capacidad instalada, porque nos falta personal. Ok, Ujú. entonces, vale, pero ya hay un análisis de qué es lo que está causando y con eso tenemos elementos para tratar de hacer algo. Hoy no creo que se esté cuantificando desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ¿cuánto nos ha costado en términos de amparo o amparos el servicio de hemodiálisis? Si nos dicen, no, pues nos está costando alrededor de 300,000 pesos mensuales. ¡Wow! ¿Qué se puede? Y llevamos 5 meses. 5 por 3 es 1,5 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 1,5 millones de pesos adicional? Es pregunta. Exacto, o sea, dámelo y mejoramos el servicio de hemodiálisis porque lo mejoramos. O sea, de una u otra forma, el sector salud está erogando dinero, ¿cierto o no? Porque tenemos, algunos amparos proceden, otros no proceden. Vamos a suponer que procede la mitad de esos amparos, 750,000 pesos. Aún así, dámelos o deja de estarlos tirando. Tenemos que mejor invertirlos para evitar que sucedan esos amparos. Yo creo que sí, hay muchas cosas que se pueden analizar y tendríamos que ver. Ahora, eso es uno, las recetas, ¿qué está pasando? Por falta de medicamentos. Ok, realmente, ¿cuántos son falta de medicamentos? Manuel Martín, Ana María. La mayoría son no, yo creo un 30% son falta de medicamentos. ¿Y es una falta real o podríamos estar indicando un medicamento sustituto que sí tenemos disponible, pero indicamos otro medicamento que no tenemos disponible? Es pregunta. ¿No? A lo mejor sí es una falta real. No, también ocurre frecuentemente de que el médico está casado con determinado medicamento y no observa la segunda o tercera opción terapéutica. Por Y eso que lo es. la segunda y tercera opción sí la contamos y el médico se casa con la primera únicamente, Ok. ¿sí? Eso es lo que es preocupante. Y Ana María, es que no tenemos medicamento de la primera opción y jamás lo No, vamos a tener. no, ¿Por qué? algunas ocasiones sí ha pasado que sí es real. Bueno, a lo mejor un Sí. 50-50. Acabas de decir la palabra clave, Ana María. Exacto. A lo mejor un 50. Y me estás diciendo a lo mejor, yo te A diría, lo mejor no sí. me digas a lo mejor. Porque bueno, en las noches cuando checamos y eso, pues sí, Ujú. no hay ni uno ni otro, ni tengo que andar pidiendo por otros lados, ¿verdad? Está bien, De pero fíjate, algunos, pero de a otros lo no, de otros sí mejor, se puede sustituir. exacto, algunos sí, algunos no. Cuando tú me digas, ¿sabes En la qué? ¿Qué mañana no sé porcentaje lo porque, podríamos? A lo mejor si me dices un 20, ni siquiera un 50, un 20%, sí lo pues a lo podríamos mejor. tener con una segunda o tercera opción. En la mañana es más fácil que Eso, los consigan, no sé cómo le hacen. ahí te Los va. Es tienen. el mismo hospital, somos el mismo hospital, no es diferente. No, Y pero en la debe de noche nos funcionar, dejan todo cerrado, por eso te digo de- que es más difícil. debe de funcionar igual los 3 turnos. Exacto. Fíjense, No funcionan no, yo igual. lo En la sé. A noche ver, nos dejan cerrado muchas cosas. fíjate, Debe Ana de María, funcionar igual. ya, fíjate, Ana María, está bien. Y qué padre que se da y va a quedar grabada esta polémica. A lo mejor lo retomamos en enero para ya empezar a focalizar qué vamos a analizar. Pero Mm. Manuel tiene razón. Y tú también, en parte, Ana María. O sea, en la noche pues, yo no tengo disponible algunas cosas porque nos dejan cerrado. Ok. Pero Manuel tiene En toda la razón. almacén, no sé dónde las No dejen, eso debería de no hay. haber esa distinción. Y no No, no importa el debería. turno, debería de estar disponible. ¿Por qué no lo Así es. está? Ay, es que me cerraron.
¿Quién No demonios sé, cerró? no sé cómo le ¿Por hacen, qué no sé qué motivo hacen. cerró? ¿Quién te cerró ¿Quién y se por enteró de que, quién Ujú. autorizó que se cerrara? No, es Ujú. que nadie, es que la verdad es que el cuate cerró y se fue a su casa y por eso ya no tenemos, no, pues eso no debería de estar sucediendo. Entonces, desafortunadamente sucede. Ahora, lo que tú decías, un 50-50, a lo mejor no es 50-50, a lo mejor No, es pues a lo mejor no. 20% sí podemos sustituirlo con una segunda o tercera opción, pero el problema es que ni siquiera el 20% lo estamos haciendo. Entonces, si tú me dices, de 10 amparos, los 10 proceden y nos pegan, nos cuestan 10. Pero si tú me dices, de 10 amparos, logramos parar 2, son 20% menos de dinero que eroga el hospital. Si me dices, de 10 amparos, ya mejoramos, ya sensibilizamos, ya le dijimos que te debes de focalizar en la segunda o tercera opción y logramos parar 5, estamos ahorrándole dinero al hospital y estamos parando amparos que a nadie les gusta. Eso en cuanto a medicamentos. Eso es la parte que creo que sin querer, y vuelvo al punto de la comunicación, la comunicación entre áreas, departamentos, servicios, esa es la parte también de los indicadores que está desconectada. Pregunta, Mendoza, y solo como pregunta, ¿en la Junta de Gobierno está el licenciado Raúl? No, no acude, ¿Y por qué no? no sé. Pero fíjate, él no es médico y seguramente el 80% de las cosas que responden los amparos lo hace asesorado por los médicos que están en medicina legal, por el responsable de medicina legal, y seguramente él no debe de entender mucho de lo que sucede en el hospital, o sea, de decir, ¿qué desmadre traen los médicos que están generando tal cantidad de broncas? Porque pues no es médico. Como si los mando a ustedes a un juzgado, van a decir, ¿qué rayos hago aquí, no? Él responde y él trata de defender la parte que le corresponde. Pero imagínense lo valioso que sería que él entendiera las causas raíz y que también ustedes entendieran el impacto que tiene en términos jurídicos. Obviamente se los tendría que explicar para que ustedes lo puedan comprender, y en términos económicos, un amparo. Entonces, por lo tanto, una Rosy Franco, un Raúl, en conjunto con ustedes, podrían intercambiar información para tratar de ver qué sucede con la operación que se transforma por X, Y o Z razón en costos asociados a la operación y generan problemas a niveles jurídicos y económicos. Y podrían sugerirse acciones concretas de su parte para evitar que esto esté sucediendo. Por favor, el personal que cierra ni siquiera está adscrito al área clínica, sino es al área administrativa. No, pues está re bien que en la noche estén cerradas algunas áreas, ¿no? Y a veces es por falta de comunicación. A eso me refiero. No nos estamos comunicando. Algunos se preocupan de sus indicadores clínicos, otros se preocupan de sus indicadores administrativos, otros más de sus indicadores jurídicos. La pregunta es, ¿cuándo se hablan estos indicadores? Porque si se fijan, los indicadores están relacionados. O sea, un problema operativo, ya no hablemos de eventos adversos ni de cuasi fallas, un problema, un error operativo en la atención de un paciente, al inicio, a la mitad o al final, se convierte en un problema jurídico que tiene un impacto en costo, por lo tanto se vuelve un problema administrativo financiero. Ustedes no tienen que ver con la parte jurídica o la parte administrativa financiera. El punto es que están relacionados sus procesos, sus indicadores, y que deberían de hablarse entre ustedes para tratar de disminuir los impactos que tengan entre ustedes.
Porque así como hay impacto de un error en la operación, que tiene implicaciones jurídicas o financieras, también hay decisiones a nivel administrativo o jurídico que tiene impacto en su operación y que quizás ellos no saben. A lo mejor a mí como administrador me ocurre, ¿sabes que esto me está costando mucho? Por lo tanto, cierra en la noche esto. Espérame. El hecho de que cierres en la noche esto significa que dejo de atender esto se vuelve una queja que después se vuelve un amparo. Y ahí es donde tenemos que balancear. Oye, ¿qué te conviene más? ¿Cerrar? ¿Cuál es el costo mayor? ¿El mantener un servicio abierto que no es rentable en la noche o el generar amparos porque no hay servicio abierto en la noche? No, pues es más costoso mantenerlo abierto, prefiero pagar amparos. Ah, ok, ya hay una justificación. Entonces, no es que yo ni siquiera sabía que eso estaba generando amparos. Pues ahora imagínate. Yo pensé que el problema estaba en la operación. Sí, el problema está en la operación porque no tienen acceso a un servicio que está cerrado en la noche. Y quien tomó la decisión de cerrarlo en la noche fue el área administrativa. Y como nadie se había sentado a analizar cómo se relacionaban las cosas, pues no sabíamos lo que estaba originando y nos está costando, o ya nos costó tantos cientos de miles o millones de pesos. Entonces, ya en su momento veremos y creo que el objetivo de esto debería de ser analizar algo para mejorar. Vuelvo al punto. No lo van a implementar sin autorización, pero creo que ese ejercicio que hagamos el año entrante, que ustedes, cada uno de ustedes haga en sus áreas de responsabilidad, les va a permitir saber cómo analizar y presentar cosas. Y bueno, en el cuerpo de gobierno están todos los que deben de estar en el cuerpo de gobierno. No nada más el área clínica, porque el área clínica necesita de área de soporte, ¿cierto o no? De acuerdo, yo siempre he preguntado que por qué no está, por ejemplo, el área de mantenimiento, ¿sí? Tan básica, digo ahí que muchas veces, oye, no me funciona tal equipo, tal cosa tiene este desperfecto, me hace falta esto, para la correcta vialidad de mis pacientes, y no está ahí el implicado. Pregunta, ¿está Rosy Franco siempre en las juntas de Sí, gobierno? no soy franco, sí. Ahora fíjate, en estricto sentido, en estricta teoría, ella es la que representa estos servicios, están bajo su control esos servicios, debería de, debería de pasar la información a estos servicios. ¿Tú expones las necesidades de Sí, mantenimiento? Ok. Supongo que toman nota y las pasan. Ahora, sí. el problema es si hay un teléfono descompuesto, ¿no? Ahora, ese es el punto, no lo estamos midiendo, no hay un control. Si tuviéramos un control, que lo vamos a volver a repetir como resumen, imagínate, todo evento adverso, o cuasi falla o centinela, tiene causas raíz. ¿Se acuerdan de los controles esos que habíamos dicho de incidencias? ¿Se acuerdan? Sí. Que son cosas que pasan en tu área, provocadas sin querer por tu personal, o que pasan en otras áreas. Sabrá Dios por qué. Si tú tuvieras un control donde dijeras, esta semana, por falta de equipo X, que obviamente es falta de mantenimiento, detuve tantas atenciones o tuve tantos errores y cada semana estás reportando y tienes hasta una gráfica donde la tendencia, lejos de mejorar, va en aumento y cada vez te afecta más a tu operación, es imposible, si yo fuera, por ejemplo, el administrador del hospital, es imposible que yo justifique o diga que no es mi problema. O sea, aquí está. No sé quién lo tenga que resolver en tu área, Arturo, pero mira cómo va en aumento la falta de equipo y mira cómo va en aumento el número de procesos detenidos o número de afectaciones en mis procesos de parto por falta de mantenimiento de los equipos. Oye, es que también tienes tú broncas internas, sí, también tengo. Y también las tengo aquí reportadas, mira, estoy viendo esto y estoy viendo esto. Pero el 20% de mi problema de operación tiene como causa raíz la falta de mantenimiento. Y eso te toca a ti, Arturo.
Entonces, ya es imposible que yo diga, pues no, ya será en otro foro con mi director, decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, lo que no tengo es dinero para dar mantenimiento. Eso ya es harina de otro costal. Pero que al menos se note en dónde están las conexiones entre áreas. Y se dé respuesta. Igual y te diga, tienes toda la razón, Manuel. Sé que falta el mantenimiento, tengo un programa de mantenimiento, tengo un plan de mantenimiento, estoy tratando de conseguir dinero, pero no lo tengo. Lo que sí puedo hacer contigo es tratar de sentarme para ver a qué le doy énfasis o prioridad en el mantenimiento para afectarte lo menos posible. Definitivamente no puedo darle mantenimiento a todos los equipos porque no tengo recursos. Pero el poco recurso que tenga lo voy a direccionar de manera más efectiva para afectar lo menos posible la operación del hospital. Y para eso tengo que entender qué está pasando en la operación. No entender el detalle clínico, porque yo no soy clínico y nunca lo voy a hacer, pero sí entender cómo mis decisiones administrativas, mis decisiones financieras, tienen un impacto directo en la operación. Y evidentemente, dado a la escasez de recursos financieros, siempre voy a afectar a la operación, pero lo que sí hay que hacer es afectarla lo menos posible. ¿Estamos de acuerdo? Y que ustedes además estén conscientes que estoy haciendo lo posible por afectarlo lo menos posible. Por lo menos así ya no va a haber como que, ¿qué está haciendo Arturo? No, estoy haciendo esto, ahí vamos con esto, ya me llegó recurso, Manuel, nada más te hablaba para notificarte que me llegó tanto recurso, tenemos pendiente el mantenimiento de ABCD equipo en tu servicio, voy a empezar con el mantenimiento de A. ¿Tienes algún inconveniente? Y te aviso para que planeemos juntos los cambios que tengas que hacer a tu programación de la atención clínica, porque evidentemente ese equipo no va a estar disponible. Es un Claro. equipo con fallas que voy a tratar de que esté disponible en 2 días para que ya no tenga falla alguna. Digo, si el equipo no sirve, no te afecta en nada que lo agarre y lo repare. Pero si el equipo funciona de manera intermitente, ese sí te afecta que te lo quite. Sí. ¿Ok? ¿En qué horario puedo hacer el mantenimiento? ¿Qué tanto te puede afectar si te lo quito un día? O día y medio, porque es el tiempo que se va a tardar el proveedor en darle el mantenimiento y que ese equipo esté funcional al 100%. O sea, es el tipo de comunicación que debemos de tener. Ahora, ni siquiera la vamos a tener entre Arturo, que es el director administrativo, y Manuel. Mejor, ¿sabes qué, Manuel? Te voy a mandar a Juan, que es mi jefe de mantenimiento, y vamos a estar en el mismo canal, pero me van diciendo, y abro un chat contigo para estar enterado al menos de lo que están definiendo. Esa es la parte que creo que todavía le falta al hospital. Esa comunicación interdepartamental e interáreas. Y no puede ser que solo se comuniquen cuando hay megabroncas, porque cuando hay megabroncas o requerimientos especiales, se comunican porque se comunican, ¿cierto o no? Pero no tiene caso que solo sea cuando hay problemas grandes. En fin, no me resta más que agradecerles. Esta es la última sesión de este año. En enero lo retomamos. Habíamos quedado, déjenme ver aquí la fecha para ver exactamente. Lo vamos a retomar después del Día de Reyes, que sería el martes 10 de enero. Y lo que vamos a empezar es hacer un resumen. Es un resumen. No vamos a ver todo de nuevo. Vamos a ver como tipo infografías, tipo cuadros sinópticos o cuadros de resumen o mapas conceptuales de los temas principales o de cada uno de los temas principales que vimos en el programa de capacitación, que van a tener ustedes eso como un resumen en un PowerPoint. Insisto, no tanto texto, sino solamente los conceptos más esenciales, qué es, para qué sirve, de dónde es, pero en forma de un dibujo, de una infografía, de un mapa sinóptico, con vínculos, ya sea los videos que estuvimos
como este o vínculos a algún material en específico, que ustedes puedan compartirlo después con sus colaboradores o repasarlo cuando sea necesario. Y vamos a estar viendo cómo aplicar el diagnóstico, cómo aplicar el plan de trabajo y lo más importante, cómo analizar un proceso para tratar de identificar acciones concretas. Hasta ahí. No va a haber implementación porque pues no vamos a esperar a que se implemente, pero que al menos tengan el análisis y acciones concretas sugeridas por parte de ustedes y o su personal para mejorar las cosas. Y que lo puedan presentar en una junta de gobierno o no sé. Pero además acciones realistas, porque si ustedes dicen, necesitamos más dinero, más infraestructura, más equipo, más recursos, van a tener un rotundo no. Pero si ustedes dicen, esto son acciones concretas orientadas a líneas de comunicación, alguna política, algún estándar, algún acuerdo, algo, para, para que mejore la operación, no creo que haya problemas. Lo que estás diciendo, por ejemplo, debería de haber, no sé, he visto en algunos hospitales, y se me ocurre lo que estás comentando, un chat donde está el de mantenimiento, donde está el director médico, donde está el director general, donde está el director de administración, y están los jefes de servicio. Y en el chat ponen, y suben un formatito o ponen problema con el equipo tal, resultado tal. Y resultado se refiere a suspensión de tantas cirugías. ¿Por qué? Porque falló X. Y no es para llamarle o estarle regañando al de mantenimiento. Es para que los directivos estén conscientes y vean qué está pasando con el mantenimiento. Y se arreglan muchas cosas. Porque antes de que se haga más grande el problema, se focaliza la atención y se toman decisiones. ¿Sirven o no ese tipo de cuestiones? En fin, los dejo chambear. Les mando un abrazo muy grande. Espero que se la pasen muy bien en estas fiestas con su familia. Sé que van a estar chambeando en el hospital. Sé que también a veces suelen ser los días más pesados. Pero bueno, traten de disfrutar con sus familias y nos vemos entonces el martes 10 de enero. Gracias por todo y pues vamos a seguir chambeándole para aplicar en la medida de lo posible lo esencial de lo que hemos estado revisando en estos meses y que tengan, insisto, quiero que ustedes, los 7, tengan evidencia y créanme, van a ser de los pocos a nivel de estatal que van a tener su diagnóstico y su plan de trabajo. Y creo que ya es algo que es digno de decir, esto es lo que tengo y esto es lo que voy a hacer. Una de las cosas que se me ha ocurrido es que una vez que tengan su plan de trabajo para el 2023, lo presentemos a la Dirección General y a la Dirección Médica. Ustedes elaboraron, ellos revisan, validan y que estén conscientes de que ese es el plan de trabajo de su división. Si hay un cambio de directriz, si hay un cambio de jugada, que al menos sepan el impacto que va a tener a su plan de trabajo que ellos mismos conocieron, revisaron y validaron en el primer trimestre del año. ¿Qué opinan? De acuerdo. ¿Sí? Que al menos estén conscientes de que ustedes planearon algo. Si les cambian la jugada, pues ya no es, hay ajustes al plan y ya no es cuestión de ustedes. ¿Sale? Y siento que así también les ayudan a los directivos a decir, bueno, este es mi plan, esto es lo que propongo, y ahí mismo se puede retroalimentar y mejorar el plan o decir, o obtener un excelente doctor, eso es lo que necesitamos en su área. Luz verde con toda su planeación para 2023. De lujo. ¿Sale? Bueno, pues entonces seguimos en contacto y nos vemos en enero. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Felicidades. Un Felicidades. abrazo. Hasta luego, igual Gracias. un abrazo. Felicidades. Gracias. Igual.